Esa es la idea, Me ¿no? escucha, doctor. Es que no estaba activado el micro. Entonces, si me escucha la compañera, ¿ya? Sí, no, sí le estaba escuchando. Pero no me contestas, ve la Samaris. Sí, estaba hablando, pero creo que no me escuchaba. Ah, sí dijiste algo. ¿Qué dijiste? Sí, sí, estaba hablando, ajá. ¿Qué dijiste, hijita? A ver, dime. A ver, estaba, a ver, el tronco, me dijo las ramas, ¿verdad? El tronco bronquioencefálico, está en rezas, está igual la arteria subclavia, la arteria descendente, la carótida. Así nomás, ¿no es cierto? No también, y en general todos no también. Entonces, ese es el mensaje que yo trato de dar, que hay cosas que tú no puedes olvidar. Y una de las cosas que no puedes olvidar es el callado de la aorta. Ya te voy a hacer ver. Entonces, compañeritos, entonces estaba diciéndoles que es importante que ustedes vayan aprendiendo cosas que son, me dejan ver un ratito el material. ¿Dónde está? Pues? Oh, no. ¿Dónde está? Material didáctico. Ya. Entonces hay que acordarse que de la aorta, de la famosa aorta, desde allí están naciendo, ¿no es cierto? Están naciendo las arterias que van al encéfalo. Muy bien, ya estoy con una diapositiva. Ya, compañeros, miren, este es tronco brachiocefálico. ¿Cuáles son las arterias que nacen en la carótida? El tronco brachiocefálico que se encuentra al lado derecho, tronco brachiocefálico. La arteria carótida primitiva izquierda, la subclaviizquierda. Y alguien me dice, si alguien me dice, a ver, si alguien dice, ¿dónde nace? ¿Dónde nace? Las coronarias, le doy un crédito. De la aorta mismo. ¿De dónde? De la aorta, de la parte, a ver, del segmento De la descendente. aorta ascendente. ¿Quién dijo la aorta descendente? Yo. Melanie Angie. ¿De qué parte? De la parte inicial de la aorta ascendente. De la parte inicial. ¿Y en qué momento se llena? ¿En sístole o en diástole? Hijo. Alguna compañerita mía, de alguna alumnita mía, diga. No me haga. ¿Diástole? Ah, ¿Diástole? en la diástole. Es la única arteria que se llena en la diástole. En la diástole. Es la única que se llena en la diástole. Eso dijo William, ¿no es cierto? Sí. A ver, William, vamos a ver si te ganas el crédito si me dices por qué. En la fase de diástole hay las fases de llenado de la sangre, porque en la diástole en cambio se empuja, entonces en la diástole pues se llena toda la sangre y ahí ya, por eso, ¿o no? No. Normalmente la sangre sale para llenar todas las arterias en el momento de la sístole. Se aplasta el corazón y se llena. La diástole es cuando se dilata el corazón. ¿Por qué? Chuta, compa, alguna lunita mía, ¿cómo va a ser que no me hagan quedar No mal? era porque en la sístole, o sea, ya sale toda la sangre del corazón y como que lo que queda en la aorta
Mientras está la diástole se va hacia las arterias coronarias y por eso estas se llenan en la diástole. Porque primero con la sístole es como que sale hacia todo el cuerpo. Ya. Ahí Ajá, está, sí está bien, pero ¿por qué? porque No, ya les dije que las sístoles, como en la sístole se sale la sangre. Eso es correcto. Y en la diástole ya no sale la sangre. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se llena en la sístole? Si son todas las arterias, se llenan en la sístole. Es que en la diástole el corazón se prepara para hacer otra sístole, entonces ahí las arterias coronarias le tienen que llegar al corazón. Por eso es que se llama. No. No, compañeros. Este es conocimiento anatómico de corazón. Es como que podría ser que los ventrículos están relajados y necesitan un impulso de nuevo. O sea, Sí, como para pero no. Sí, pero no. Es una cosa física, anatómica física. Es una fisiología. Es porque en la diástole está también la contracción auricular, entonces para eso sería más o menos, ¿o no? No. ¿Por qué no se llena los huequitos de las coronarias en el momento en que sale la sangre, que es cuando se llenan todas las arterias? ¿Por qué? Doc, podría ser porque al momento de la sístole se contrae el corazón y también por ende se van a contraer las arterias, o sea, se van a obstruir las coronarias y al momento de relajarse va a permitir el No. paso de No. sangre. Lo No que es dices, lo que dices es correcto, pero no es por eso. no sé si es fisiológicamente, no es porque las arterias coronarias se encuentran de forma ascendente y solo al No, momento de la contracción sale la sangre hacia los... no, compañeros. No. Si tú tienes un huequito, a ver, tienes una bomba, eso solo te voy a hacer como para ver si. Para eso son las neuronas a las que vamos a irrigarle, ¿no es cierto? O sea, este rato vamos a irrigar a las neuronas para que funcionen. Les voy a ver cómo, si es que ustedes pueden hacerle funcionar a las neuronas, o sea, razonar. Ahora ya no te acuerdas, pero razónale. Si yo tengo una bomba llena de agua y tiene un hueco, ¿no es cierto? Para que no entre, para que no salga la sangre por ahí. ¿Qué hago? Le tapo. Entonces, ¿No era por las valvas? a ver cómo es eso. A ver cómo es eso, Santiago. Es que creo que pues en la sístole las valvas de las arterias pues se abren hacia donde va la sangre y posteriormente pues tienen que regresar al mismo lugar donde van a cerrar y oclusionar el retorno de sangre hacia el corazón. En este caso va a ocurrir el retorno de la sangre y se van a ir por los huequitos que hacen las arterias coronarias. Más o menos. Sí, está más o menos. ¿No es por una compresión ahí en las ramas arteriales, en el miocardio? Y No, de ya no. en la No, no. sístole. No, compañero. A ver, lo que dijo el Santiago, más o menos, y ahí le voy a ayudar ya un poquito. Ya. Lo que sucede, a ver, ¿dónde estoy? Estoy en la aula 2. A ver, para que vean. Lo que sucede es que ustedes saben que tienen al salir de la aorta, tienen unas valvas. ¿Cómo se llama, compañero Santiago? Es la tricúspide. No, Perdón, es la bicúspide. no. La bicúspide. Eso es aurículo ventricular, compañeros. Semilunares. Ah, esa es la. Entonces. Las semilunares o válvulas. O válvulas sigmoideas. O sea, para que la sangre salga por la aorta, tiene que abrirse las compuertas. ¿Qué compuertas? ¿Cuáles? Las válvulas sigmoideas, compañeritos. O sea, las válvulas sigmoideas se abren así, están cerradas y se abren. La presión sanguínea. Y la sangre sale así, en la sístole. Se acabó la fuerza de la contracción y las válvulas regresan. Y ahí se llenan las coronarias. ¿Por qué? Porque aquí al ladito
al inicio en las valvas. ¿Cómo es que no pueden haberles enseñado esos profesores? Claro que también se han olvidado mis alumnos, ¿no? Puede ser que sí le hayan enseñado, ya no les culpa a los profesores, porque hasta los alumnos míos se han olvidado. Porque cuando se cierra las valvas se forman el nido de paloma. Pero ¿dónde están las valvas? ¿Dónde están los senos coronarios? Aquí, tapado por las valvas. Por eso no se llenan en la sístole. Están tapadas. Están tapados los orificios de la coronaria derecha a cada lado de las valvas de las senos, de las valvas del seno sigmoideos, de las válvulas sigmoideas, o sea, milunares, como dijo la compañera. Entonces, cuando hace sístole, pac sístole, se abren las valvas y le tapan los huequitos de las arterias coronarias. Cuando regresen la diástole, vuelven al mismo sitio, ahí es cuando entra la sangre a las coronarias. No me acordaba bien, doc, por eso no le decía. Bueno, pero dijiste más o menos, ya dijiste por lo menos, te acercaste. A ver, póngale un crédito al compañero Santiago. Gracias, doc. Muchas gracias. Entonces, eso es, compañeros. Son cosas que uno no puede olvidarse en la vida jamás. Es como decirle qué sangre viene por las arterias pulmonares. ¿Qué sangre viene por las arterias pulmonares, Montserrat? Así, esto no hay que pensar, hay que contestar así, vea, así. Así. ¿Qué sangre va por las arterias pulmonares? En coro, 1, 2, 3. En coro, digan. Sangre venosa de CO2. Ay, no ven ahí. Ay, por eso me distraigo yo y no avanzo. Pero eso tienen que vencer también, compañeros. Si no tuvieron la exigencia del caso para que ustedes tengan ese aprendizaje significativo, tienen que vencer incluso aquello. Tienen que vencer aquello. Porque, claro, si yo te mando a que me prepares, como pasó el otro semestre en el colegio, prepares el famoso portafolio y es de escribir y escribir y escribir, ¿no es cierto? No estudias, no estudias. Simplemente te encargas que ese portafolio esté bien bonito. Pero cuando hagas el portafolio, te procurarás en que quede bien bonito, a que tengas todo el contenido del portafolio aquí dentro en el cerebro. En cambio, estamos haciendo hoy al revés, hoy queremos ponerle todo en el cerebro. El portafolio es un complemento. Es una cosa así, por decir, es el archivo de los resúmenes del estudio que yo he hecho, que tú has hecho. Entonces, chicos, pilas, chicos, pilas que tenemos que hacer funcionar a nuestro cerebro y ponerle a prueba. Tenemos que ponerle, tú mismo tienes que poner a prueba tu cerebro. Entonces, miren, aquí estaba aquí el callado de la aorta y aquí tienes el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Aquí tienes el tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Y ahora se me hizo rojo. Ya, entonces aquí está, este de aquí. Este es el tronco brachiocefálico al lado derecho. Y el tronco brachiocefálico se divide en dos, en la subclavia derecha y en la carótida primitiva derecha. Entonces, más acá del callado de la aorta nace la carótida primitiva izquierda, nace por el otro lado, a la izquierda. Y más al ladito hay otra arteria de aquí que nace directamente del callado de la aorta que se llama subclavia izquierda. Subclavia izquierda. O sea, en el callado de la aorta nace el tronco brachiocefálico derecho, nace la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda. En el tronco brachiocefálico derecho da origen a la subclavia derecha y a la carótida primitiva derecha. ¿Cómo es que va a dar la irrigación al encéfalo? Es que esta carótida primitiva, tanto la derecha como la izquierda, se divide en dos. Una, que es la carótida externa, que va a encargarse de la irrigación de la cara y del cuello, ¿no? Esto ya no les digo yo nada ahora. Y otra que es la carótida primitiva, digamos la carótida interna. Esta carótida interna penetra por este huequito
que no te has de acordar, por eso ni te pregunto, que se llama agujero carotídeo en la cara inferior del peñasco, que penetras en el peñasco y sales por el vértice del peñasco. Ahora, si es que no sabes qué es el peñasco, ahí sí estamos liquidados, ¿no es cierto? ¿Qué será el peñasco? Sí, ni me acuerdo qué es el peñasco. Ahí estamos ya fregados, ahí sí toca. Como les digo a mis alumnas del semestre, cuando no aprenden a multiplicar, no saben multiplicar, les digo, voy a mandarle, voy a ponerles en la nocturna para que aprendan a multiplicarse y sumar. Entonces, miren, este es el peñasco. En el peñasco, por el vértice del peñasco, sale la arteria y penetra al encéfalo. ¿Ya? ¿Aprendieron o no aprendieron eso? Repito. La carótida primitiva que nace del tronco brachiocefálico derecho y la carótida primitiva izquierda que nace directamente del callado de la aorta da su origen, se divide en dos, en la carótida externa y en la carótida interna. La carótida interna penetra por el agujero carotidio del peñasco en la cara inferior y penetra, camina por el espesor del hueso, y del vértice en el espacio rasgado anterior, sale la carótida interna para dividirse en ramas. Aquí se divide en ramas. Espero que no se me hayan olvidado esto nunca más, jamás. Amén. La subclavia, mira, la subclavia. Entonces, este viene acá, la carótida, y va a dar una serie de irrigaciones para la parte anterior del encéfalo, toda la parte anterior y media del encéfalo, y va a dar anastomosis con unas ramas posteriores. Vamos a ver quién se encarga de la irrigación posterior. La irrigación posterior está dado por la arteria subclavia, por una rama de la arteria subclavia, que se llama la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, miren, camina por esos agujeros vertebrales que formaban las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Va por esos huequitos, por una especie de túnel, y en la primera vértebra, la primera en el atlas, va por ahí, penetra en el agujero occipital, llegan al apófisis occipital por delante de la protuberancia donde dejan un canal, se juntan con la otra vertebral del otro lado, de la subclavia que nace del otro lado, y forman la famosa arteria basilar. Esta arteria basilar, digamos, de estas arterias vertebrales, da un origen a la arteria basilar y son las que se van a encargar de la irrigación de la parte posterior. Aquí está, ¿ve? De la parte posterior, aquí se unen las dos vertebrales, se unen, forman la arteria basilar y son las que se encargan de la irrigación de la parte posterior del encéfalo y se unen con las ramas de la carótida interna. Entonces ya saben, ¿de dónde se origina el encéfalo, la irrigación del encéfalo? De la carótida interna y de las arterias vertebrales, rama de la subclavia. Doc, una pregunta. ¿Desde dónde empieza el polígono de Willis? Todavía no llego allá. Solo estoy diciendo dónde se origina la sangre, o sea, por dónde llega. O sea, cuando se produce la sístole, mira vos, cuando se produce la sístole del corazón, ¿qué es lo que trata? Es de llegar la sangre primerito acá arriba. ¿Por qué? Porque es privilegiado el encéfalo. Entonces ya sabes por dónde son las ramas principales, las que van a dar origen al polígono de Willis, que incluso el compañero pregunta, no son las arterias carótida primitiva por delante y las arterias vertebrales por detrás. ¿Ya? No pueden olvidarse, esto es materia del otro año. Que me he vuelto a repetirle para que comprendan, porque no pueden enseñarles del polígono de Willis si no saben ni siquiera dónde está el origen. ¿Cacharon? Chicos, por favor, eso es un conocimiento para nunca olvidarse. De médico nunca puedes olvidarte de eso. Muy bien. Entonces, miren ustedes. La irrigación se va a dar tanto para la médula espinal como para el encéfalo, ¿no es cierto?
Entonces vas a tener la médula espinal. Y aquí tienes las arterias vertebrales. Entonces ya no te pregunto cuáles son las arterias vertebrales. Ya sabes. Las arterias vertebrales, mira cómo se unen la derecha con la izquierda y forma la arteria basilar. Pero antes de entrar a la irrigación del encéfalo de la parte posterior, las arterias vertebrales, mira, da estas ramas que se llaman las arterias espinales. ¿Y por dónde van estas arterias espinales? Por ese espacito que había en el surco anterior de la médula, en el surco anterior de la, por ahí desciende la arteria, para toda la arteria espinal. Y mira, antes de que suba a unirse a las arterias vertebrales, da una rama que es la arteria espinal posterior, que en cambio esta se dirige para el origen de las ramas posteriores, de las raíces anteriores y posteriores del nervio. Y va así y desciende a lo largo de... Pero ustedes dirán, pero esa cantidad de sangre que llega desde la arteria vertebral no va a ser suficiente para irrigar la médula hasta la L2, ¿cierto? Hasta el lumbar 2. No, es que hay las ramas espinales laterales. Estas ramas espinales laterales son alimentadas por las ramas que van a la región cervical, a la región torácica, a la región lumbar. Entonces, de ahí sale siempre una rama espinal lateral que va a irrigar a esta cadena que va de arriba hacia abajo. Entonces, la médula espinal los vasos de la médula espinal nacen de la red arterial perimedular contenida en la pía madre formada ¿por qué arterias nomás? Arteria espinal anterior. ¿De dónde nace la espina anterior? Nace de las vértebras, de las arterias vertebrales antes de unirse al tronco basilar. ¿De dónde también arterias espinales posteriores? Esta de aquí. ¿De dónde nace? De la vertebral, cuando contornea las caras laterales del bulbo, o bien de las arterias cerebrosas inferiores. Es una alternativa. O ramos laterales, estos son los ramos laterales que nacen de las arterias vertebrales, ¿cierto? Nacen de las arterias vertebrales, intercostales, lumbares y sacras. O sea, de las arterias que van allá. ¿Y cuáles son las venas? Las venas son las que acompañan a las arterias y terminan en un plexo venoso de la pía madre. ¿Cuáles son los linfáticos que tienen los vasos a este nivel? No existen vasos linfáticos en los centros nerviosos. Pues ya sabes cómo está irrigado la médula. Y la médula tiene que estar ricamente irrigada. Es decir, desde arriba le originan las arterias vertebrales, pero lateralmente van uniéndose por las arterias vertebrales cervicales, por las torácicas o intercostales, por las lumbares, por las sacras. O sea, están irrigándole todas las arterias. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde van? Ahora, si ustedes no saben que hay ramas intercostales, que no hay ramas lumbares, etcétera, y ahí sí, ya no me puedo volver a repetir eso. Cuando hablamos de arterias en el tórax, hablamos de las arterias viscerales y de las arterias parietales. Cuando hablamos del abdomen, hablamos de las arterias viscerales y parietales. Cuando estudiamos pelvis, hablamos de las arterias viscerales y parietales. Y creo que les di una clase de las arterias de la hipogástrica a la pelvis. Muy bien, ahora vamos al encéfalo, ¿no es cierto? Ya dijimos entonces que el encéfalo se encuentra irrigado por las arterias vertebrales, y por las arterias carótida, en la parte anterior por la carótida interna. Muy bien. Las arterias del encéfalo proceden de 4 troncos arteriales. 4 troncos. ¿Cuáles? Las arterias vertebrales y las carótidas internas. Claro, ¿por qué son 4? Porque hay una a cada lado. Pues. Hay una derecha y otra izquierda. O sea, yo puedo decir que la arteria carótida interna nace ¿de dónde? ¿De dónde nace Carolina? La carótida interna. Rápido, eso es rapidito decir. La carótida primitiva. De la carótida. ¿Y de dónde nace la carótida primitiva izquierda? Del tronco brachiocefálico. No. No ves. Qué ahorco. Sí.
No, la carótida izquierda nace Del callado. del callado de la aorta, directamente del callado de la aorta, nace del tronco brachiocefálico. Tomen atención, por eso les digo, tomen atención, mira, incluso la María me graba. Me imagino que la María les comparte. Entonces, arterias vertebrales van a penetrar ¿por dónde penetraban por las vertebrales? Ya les dije, por el agujero occipital. Y se unen las dos arterias vertebrales y forman la arteria basilar o tronco basilar. ¿Ok? Hasta aquí, esto nos aguantamos para que no se confunda. Luego, la carótida interna. Desemboca en la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso, por dentro de las apuestas clinoides anteriores. Ahora, si no se acuerdan el seno cavernoso, estamos fritos. Pero como yo ya les enseñé que era el seno cavernoso, ¿cuándo les enseñé? Cuando hablé de la cara lateral de la glándula hipófisis, ahí les hablé del seno cavernoso. El seno cavernoso es un espacio, una especie de una S itálica lateral por donde camina la carótida. Y van a nacer sus ramas. Se encuentra a cada lado de la silla turca, en el esfenoides. Entonces, la carótida interna desemboca en la cavidad craneal. Ya le vieron ustedes por el vértice del peñasco, ahí desemboca, a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso, por dentro de las apófisis clinoides anteriores. Ya, no les voy a hablar de las colaterales. Entonces, ¿de cuáles ustedes se han formado la irrigación? De las arterias vertebrales, que forman la arteria basilar. De la carótida interna, ¿cierto? La carótida interna que llega hasta el seno cavernoso y ahí va a dar sus ramas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las ramas. De la parte posterior, forman las dos arterias vertebrales, se originan y forman la arteria basilar. La arteria basilar, recuérdense que en la protuberancia había un canal, el famoso canal basilar. Cuando yo hablé de la cara anterior de la protuberancia, les dije que ahí hay un canal. Ese canal es para la arteria basilar, es esta, para esa arteria. Y estas arterias vertebrales van a dar dos ramas terminales importantes, las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores. Ya voy a venir con la gráfica para que vean ustedes. Luego, la carótida interna. ¿Qué pasa la carótida interna? Luego que llega por el vértice del peñasco al seno cavernoso, va a dar las siguientes ramas. La cerebral anterior. ¿Te das cuenta? Va a dar la cerebral anterior. En cambio que la basilar iba a dar la cerebral posterior. Esta va a dar la cerebral anterior. Va a haber una que se comunica con la posterior, con la cerebral posterior. O sea, va a dar una rama para que se vaya hacia atrás y se comunique con la cerebral posterior y esta se llama comunicante posterior. Va a dar una arteria cerebral media que viene por la parte lateral, por la cisura de Silvio. Ya, esas son las principales ramas. Luego vamos a ver otras ramitas más que van dando estas divisiones, va a formar el famoso polígono de Wills. Ahí tienes el polígono de Wills. Si vos aprendes este grafiquito, con eso sabes todo. Con esto sabes todo. Esta es la arteria carótida. Carótida interna viene acá, va a dar origen a esta que se llama la cerebral anterior, va a dar origen a esta que se llama la comunicante posterior, que se comunica con la cerebral posterior, pero también da otras ramas como la arteria coroidea anterior y da unas ramas que se llama la arteria cerebral media. Este de aquí es la cerebral media, ¿cierto? Esta es la cerebral media. Esta es la cerebral media. O sea, la carótida interna, cuando llega ya va a dar varias ramas. Pero a propósito de la irrigación, vamos a decir que va a dar la cerebral anterior, va a dar la comunicante posterior, va a dar la cerebral media y va a dar estas arterias coroides anteriores. La cerebral media del un lado se comunica con la de la cerebral anterior del un lado se comunica con la cerebral anterior del otro lado y a esta arteria que une los dos se llaman comunicante anterior.
¿Ya? Vamos acá. Las arterias vertebrales se juntan y forman el tronco basilar o arteria basilar. Esta arteria basilar va a dar varias ramas. Yo estoy hablando de las grandes. Esta se llama la cerebral posterior. Esta es la cerebral posterior. ¿Ves? Que se va a anastomosar con la comunicante anterior que vino como rama de la carótida primitiva, de la carótida interna, perdón, comunicante. Y en ese momento se forma el famoso polígono o hexágono de Wills. Este es el polígono o hexágono de Wills. Difícil. Ve usted el gráfico y ya sabe. ¿Cómo se forma el polígono de Wills? Se forma por la cerebral anterior, por la comunicante anterior, por la comunicante posterior, por la cerebral posterior. Por la cerebral anterior, por la comunicante posterior, por la cerebral posterior y la comunicante anterior. ¿Dónde está la comunicante anterior? Uniendo a la cerebral. Fuera de ello, la carótida primitiva va a dar esta gruesa, inmensa, grandota arteria que se llama la cerebral media. Y ya les voy a contar por dónde se encuentra y les voy a hacer ver también. Y le va a dar otras ramas también como grandes, como la arteria coroidea anterior. Entonces, este es el famoso hexágono polígono de Wills que ustedes tienen y aquí le ven el cadáver, digamos en una figura del encéfalo, ¿vean? Entonces aquí tienes, esta es la cerebral posterior, estas son las vertebrales. Mira las vertebrales, mira el espinal anterior cómo se va hacia la médula, ¿le ves? ¿Ya? Entonces luego tienes acá que va a dar origen a la cerebral posterior, estas son las cerebrales posteriores. Estas son las cerebrales posteriores que se unen con esta, que es la comunicante posterior, que es la comunicante posterior. Mira, aquí está la cerebral anterior que se va hasta acá. Pero aquí en este sitio se juntan las dos cerebrales por medio de la comunicante anterior. Pero ¿qué más tienes aquí de esta arteria carótida? Vas a dar desde esta rama grandota. Mira cómo se va por aquí. Esta es la arteria cerebral media. Esta es la cerebral media. En definitiva, usted tiene ¿cuántas cerebrales? Esta de aquí, que es la cerebral anterior. Esta es la cerebral media. Y esta de acá, que es la cerebral posterior. Vea. Esta es la cerebral posterior. Qué bonito, ¿no? Para no perderse. Para irle bien bonito, viendo y no perderse. Estas arterias, este polígono y esto que encuentras aquí son las responsables de la irrigación del encéfalo por fuera y por dentro. Entonces, vamos a decir que de esta arteria, ya dijimos, da origen a la arteria espinal anterior, perfectamente. Se juntan, miren ustedes. Verán, esta cerebral, esta arteria vertebral también puede dar esta ramita de aquí, que se llama también cerebelosa. ¿No es cierto? Estas se llaman también las arterias cerebelosas inferiores, las más inferiores. Si notas, mira cómo viene el cerebelo, la cara inferior del cerebelo. Ya. Entonces luego se juntan y van a dar estas arterias de aquí, estas de aquí que también se van a dirigir, dirigir al cerebelo, y son las cerebelosas inferiores anteriores. Estas eran las cerebelosas inferiores posteriores. Mira cómo penetra para acá para irrigar la parte anterior del cerebelo. ¿Sí le vieron? Ya. Sí. Tienes estas arterias de aquí. Mira aquí. Que van a dar, esta celulosa en su camino va a dar irrigación a la porción vulvar, ¿no es cierto? También va a dar ramas a la protuberancia, pero aquí tenemos unas ramas directas, que son las arterias pontinas, toditas de estas son las arterias pontinas.
que van a la protuberancia, porque la protuberancia se llama puente o pontino, ¿cierto? Entonces se llaman arterias pontinas. Y luego da esta grandota de acá, esta grandota que es la arteria cerebelosa superior. ¿Qué quiere decir cerebelosa superior? Que va a ir hacia la cara superior del cerebelo. Por supuesto que también va dando ramas en su trayecto a la protuberancia. ¿Cierto? Y llegas a la cerebral posterior. Y esta es la cerebral posterior. Miren la cerebral posterior cómo se dirige a la cara inferior del lóbulo temporal y occipital, y se mete en cada una de estas cisuras formando las arterias meningias, ¿no es cierto? Cada una de las circunvoluciones que se encuentran a este nivel. Tiene toda esta irrigación. Entonces, aquí teníamos la comunicante anterior, y miren, entre la comunicante anterior y en este espacio, ¿se acuerdan este espacio que era el putito donde estaba? ¿Cómo se llamaba ese espacio? Ese se llama espacio posterior, espacio perforado. ¿Se acuerdan que ahí había un montón de puntitos, huequitos? Por eso se llamaba perforado. Entonces aquí penetran ramas de la cerebral posterior, penetran a ese nivel. ¿Para qué? Para ir adentro, a los núcleos, a la parte interna del encéfalo. Pero vamos viendo a los grandes. Entonces luego tienes aquí tenemos aquí la arteria comunicante posterior que va a dar ramas también laterales. Luego aquí tienes la cerebral media. Mira la cerebral media por dónde se dirige. Aquí está cortado esta porción del lóbulo temporal está cortado para que le puedas ver a la cerebral media. Esta cerebral media, si te das cuenta, da una serie de ramitas. Estas son las arterias centrales o anterolaterales. ¿De dónde? De todos los núcleos internos que se encuentran aquí. Si ves, todito esto, ves un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unas ramitas pequeñitas que penetran dentro del encéfalo. Pero una vez que da sus ramas para adentro, para los núcleos, entonces se dirige hacia afuera, se va por la cisura de Silvio, y comienza a dar toditas las ramas corticales, o sea, a la corteza, y ramas meninges a las meninges. Ramas a las cortezas corticales y ramas meninges. Entonces estas ramitas penetran, van a penetrar en las cisuras, son las ramitas perforantes, ¿no? Son las perforantes, penetran en los surcos que se encuentran a nivel de la pía madre por dentro para llegar a ¿dónde? A llegar a las neuronas finalmente. Entonces todo está así. Esta es la cerebral media. De la cerebral media. De esta carretera teníamos la cerebral anterior. De igual manera, esta cerebral anterior va a dar unas ramitas por otro espacio llamado perforado anterior. Este espacio perforado anterior, por ahí entra todas las ramas para entrar a todo el núcleo caudado, al núcleo lenticular, por dentro de la sustancia gris, va a ir a la cápsula interna, etcétera. Toditas estas van a dar esas ramas. Y las periféricas se van a ir hacia el lóbulo frontal. Miren ustedes cómo se va hacia el lóbulo frontal. Va a dar las ramas al bulbo. Aquí está el bulbo. Aquí está el tallo, la porción vulvar olfatoria. Todas estas ramas van a dar ahí. Y las periféricas, las de corticales y meningias, que se encuentran en cada uno de los surcos. Con esto tienes una visión de la irrigación del cerebro. Ahora lo que hay que aprenderse es un poquito, ¿no? Aquí nuevamente es cómo se forma el trigón. De aquí vas a ver ramas que vienen a la glándula hipófisis, ¿ve? A la adenohipófisis, a la neurohipófisis, va a dar ramas que nacen de aquí directamente. Estas son ramas hipofisiarias que algún rato les habíamos mencionado que nacen de la... Tienes estas ramas que vienen al infundíbulo. El infundíbulo era el tallo pituitario, ¿no es cierto? Que se formaba del hipotálamo. Para hacerles un acuerdito, esto se llama el seno longitudinal superior, que se encontraba en la parte superior de la hoz del cerebro, y aquí estaban las granulaciones de Paccioni. Estas son las granulaciones aracnoideas que absorben el líquido cefalorraquídeo, y una vez que les absorban el líquido cefalorraquídeo, desembocan en el seno longitudinal superior. Mira, estas son los ramos, arterias y venas meningias, ¿no? Que estas son ramas de la arteria meningia media que nació de la cerebral media.
Y desde ahí viene la periférica a formar la meningia media y estas son las arterias que dejan la arborización en el lóbulo parietal y temporal. Entonces aquí está, esta es la arborización. Vean toda la arborización que encontramos aquí. Obviamente a este nivel también dan las ramas coroideas, ¿no? Todas las coroides, los plexos coroides, son muy importantes. Esa es la irrigación del encéfalo, compañeros. Ahora sí vamos a ver, si usted ya le entendió eso, esto va a tener que aprenderse, ¿no? O sea, ¿cuáles son las arterias del bulbo? Entonces, de la arteria del bulbo, ¿de dónde nace? De las vertebrales, de la parte superior del tronco espinal anterior, formado por las arterias espinales anterior y posterior, ramas de las vertebrales. De estas arterias nacen las arterias medias anteriores o anteriores de los núcleos, las arterias medias posteriores y las arterias radiculares a la raíz. Porque el bulbo es una continuación de la, de la médula, ¿cierto? Este es el bulbo. Este es el bulbo. Luego mira cómo va irrigándose ampliamente. Esta es la arteria cerebral media. Vean cómo va por el fondo del surco. Y cómo nacen. ¿Te acuerdas toditos esos surcos que se formaban ahí? ¿Ve? Y aquí tienes la arteria central o rolándica. Vean la arteria central rolándica. Estas son las arterias que están irrigando zonas de la sensibilidad que se encuentra en la parietal ascendente y de la motricidad que se encuentra en la frontal ascendente, que creo que les pregunté por ahí algo de eso. Les volví a preguntar, era a 5,000 veces que les volví a preguntar, espero que hayan contestado bien, ¿no? ¿Cierto? Todo esto es motriz. Ve, aquí tienes de los surcos del pie y del otro, que se formaban aquí en la tercera circunvolución frontal o frontal inferior. Mira, en los surcos, el primer surco frontal, todas estas ramas. Aquí se va a dar origen al surco prerolándico. Estas son las arterias del surco prerolándico, vean. Y estas son las arterias del surco retrorolándico, porque el uno estaba por delante. También se llama central o arterias precentrales, postcentrales, o arteria retrorolándica. Mira cómo termina y se va hacia el ángulo. Aquí estaba el área de Broca, o sea, que es el área de Broca en donde se encuentra lo del lenguaje. Y luego se va hacia atrás, este es el área occipital, que se va hacia el área visual, son las ramas coroideas. En fin. ¿Cuáles son las arterias de la protuberancia? Son ese montón de arterias, que son arterias medias, arterias radiculares, arterias accesorias. Son los tres grupos que se van a formar. Nacen del tronco basilar y otras colaterales de este tronco, que son la cerebrosa inferior y anterior y la cerebrosa superior. O sea, del tronco basilar van a nacer las pontinas y las cerebrales. Arterias del cerebelo, ¿por quién está dado? Cierto que no es otra cosa que el resumen de lo que estamos diciendo. Está dado por 3 pares de arterias cerebrosa inferior y posterior que nacen de las vertebrales. Arterias inferiores y anteriores se desprenden de la parte media del tronco basilar y las cerebrosas superiores que nacen de la extremidad superior de la basilar. Ya dijimos al revés, hoy estamos diciendo de dónde provienen las arterias cerebrales. Las del mesencéfalo, entonces las del mesencéfalo, ¿de dónde van a venir? Vienen de la extremidad anterior del tronco basilar y de las cerebrales posteriores, porque se encontraban ahí. Las arterias tubérculo cuadrigéminas se distinguen cuadrigéminas anteriores y medias de las arterias cerebrales posteriores. Las cuadrigéminas posteriores de las cerebrosas superiores. Eso hay que explicarlo o verlo en los gráficos. Prosencéfalo, cerebro anterior. Claro que para eso hay que saber algo de prosencéfalo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Las arterias corticales, las arterias centrales. Estas son. Entonces, ¿cuáles son las arterias corticales? Las arterias que se introducen en las circunvoluciones cerebrales son las ramificaciones terminales de la arteria cerebral anterior, media y posterior. ¿Vieron en la gráfica esas arterias? Sí, les hice ver. ¿Cuáles son las arterias centrales? Estas arterias son terminales. Están destinadas a los núcleos grises, centrales y pared inferior del ventrículo medio. Son 3 grupos, las centrales anteriores, centrales medias, las centrales posteriores.
que nacen anteriormente, en medio y posterior. ¿Y cuáles son las coroides? Los plexos coroides. La tela coroidea superior, a los plexos coroides medios, a los plexos coroides laterales. Hay 3 a cada lado. La coroide anterior, coroide posterior y lateral. La posterior, posterior y media. Esas son las ramas. ¿De dónde nacieron? De la cerebral anterior, de la cerebral media, de la cerebral posterior. ¿Dónde están estas arterias? Aquí, compañeros, vean. Ahí están las arterias. Están toditas. Ándate viéndote, ¿ya tienes clase? Sí, Doc. Ya, y algunos compañeros igual me dicen que ya tienen clase y ya tienen que salirse también. Ya, bueno. Pues terminamos esta partecita y las arterias de la cara interna del hemisferio cerebral. Mira de aquí. Todas las hemisferios, la arteria callosa marginal, esta es la arteria pericallosa. Es decir, de acuerdo al nombre de los surcos. Mira de dónde nacen. Estas nacen de la cerebral posterior. Viene para acá. Mira la cisura calcarina. ¿Ve? Es la parieto occipital. Este es de la cisura calcarina. Este es de la cisura, este es la parieto occipital. Va por todos los surcos y toman el nombre de las arterias de ahí. Entonces, estas las arterias temporales anteriores, temporales posteriores. Van hacia acá. Acá vamos a tener las tales o arterias comunicantes anteriores. Mira acá las arterias, la arteria cerebral anterior que se venía por acá. Ahorita esta era la cerebral anterior que se ramificaba y va a dar rama a esta arteria, que es la pericallosa, va a dar la callosa marginal. Y mira cómo nacen para cada uno de los lóbulos. Cuadrado, caudado, ¿cierto? Sí, y aquí. Rico, bonito, sí es un paseo. Mira la cerebral media. Esa es la cerebral media. ¿Te acuerdas que decíamos que estas entraban a los núcleos? ¿Ve? Ese montón de ramitas. Ahora ya les ves en los núcleos. ¿A dónde vienen? Al núcleo caudado. Vienen al núcleo lenticular, ¿no? Vienes al globus pallidus, al putamen, al antemuro. ¿Dónde estos vienen aquí? A todos los núcleos de la base. ¿De dónde nacieron? En la arteria cerebral media. Las arterias centrales anterolaterales, se llaman centrales anterolaterales. Luego vienes acá, esta es la arteria cerebral, viene acá para dar origen en todos los surcos del paracentral, el retrorolándico, los que vimos hace un ratito. Y se van hacia atrás también. Bonito, hermoso. Ve cómo se da la irrigación a nivel de los plexos coroides. ¿Ve? En los niveles de los plexos coroides. Aquí este es el tálamo óptico. Aquí vienen a los cuerpos geniculados. Estos son los cuerpos geniculados. Ve cómo van dando sus ramitas. ¿De dónde provinieron estos? De la cerebral. Y están dando, ve, sus ramitas. Bueno, vamos a terminar en arterias para luego ver el día viernes las venas y lo que... Con ganas. ¿Qué les toca? Ir a estudiar ahora. Ahora. Hoy tienes que hacer el resumen, porque yo desde la próxima semana, desde este fin de semana, ya tienes que subirme el resumen. Yo te pondré que subas el resumen. ¿Cierto? Porque por lo menos tengo que ir viendo que por lo menos hagan el resumen, que hagan el resumen. Sé que por lo menos cogieron la materia y se preocuparon de hacer un resumen.